Muchas gracias, Roberto. Verdaderamente muy agradecido por esta invitación. Muy honrado de poder estar en tan buena compañía. Con José Antonio y contigo, Roberto, dos personas, dos intelectuales que admiro muchísimo. Y además un saludo a la audiencia que nos está escuchando y viendo en este momento. Y ojalá haya muchas preguntas y mucha interacción, porque de eso se trata. En 10-15 minutos poner la mesa sobre lo político electoral de la región. Lo primero que quiero comenzar es con lo que se cerró el panel anterior. La última frase que escuché me pareció tremendamente relevante. Vivimos momentos grandes que requieren de soluciones y de decisiones grandes. Tú dijiste hay que sacarse la curita. No olvidemos ese tema. Yo creo que eso es lo más importante. No son tiempos cualquiera. Yo lo quiero dimensionar. Para mí no estamos en el tema de regresar 75 años a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que obviamente tuvo muchísimas repercusiones. Esto es algo muchísimo más importante. El cambio es muchísimo más acelerado y muchísimo más profundo, porque no está teniendo lugar únicamente en nuestra región o en nuestros países, sino que son mega tendencias a nivel global. Y coincido con Richard Haass que la pandemia lo que vino es acelerar tendencias que ya estaban presentes y no necesariamente a marcar nuevos rumbos, pero claramente las ha acelerado, en muchos casos la ha vuelto más compleja. Si yo tuviera que encontrar un momento similar en la historia de la humanidad, me atrevería a poner el tema del Renacimiento. En mi opinión, así de profundo, así de importante es la época que estamos viviendo, y en mi opinión creo que no tenemos los suficientes marcos conceptuales en muchos aspectos, en el de la democracia, en la revisión del capitalismo, en la revisión de la globalización, en materia de la cuarta revolución industrial, en digitalización, en cambio climático y en muchos otros temas, de lo que esto está significando estructuralmente y acelerado por la pandemia en lo coyuntural. Lo segundo, ya aterrizando al tema de América Latina, pero me gustaría abrir una nota de pie de página para invitar a que podamos luego analizar con más profundidad la reconfiguración del escenario internacional geopolítico y el debilitamiento de la arquitectura institucional multilateral, porque eso nos pega fuerte a esta región. Voy a citar una frase, no de un intelectual, sino de Mario Moreno Cantinflas, que en mi opinión, con una frase, da el sentido de lo que está pasando. Dijo, estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. O sea, tenemos que tomar conciencia. Yo creo que el efecto de correr el velo, el efecto espejo que esta pandemia nos ha puesto enfrente, es que estamos mal, que los problemas son suficientemente graves como para darle atención, quitarnos la curita, como tú dijiste, Roberto, pero el hecho de que estemos mal no nos tiene que llevar a un pesimismo paralizante, sino todo lo contrario. Creo que hay que ir de la mano de Hirschman, buscando siempre lo posible antes que lo probable, y entender que el futuro de esta región, de nuestra región, está hoy más que nunca en nuestras manos. Depende de nosotros. Es cierto, los factores globales, regionales, influyen, pero depende de lo que nosotros hagamos como países, pero también como región, porque de esta crisis ningún país se salva solo. Así que ahí me parece que hay un tema importante para situar. Tercero, estamos mal. O sea, esta crisis le pegó a una región que venía muy mal previo a la llegada de la pandemia. Recuerden ustedes, y no me voy a detener en esto, el serpenteo de protestas sociales que vinieron desde Haití, pasando por Honduras, bajando por Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, y llegaron a Chile. Y que le pegaron incluso a los 3 países de América del Sur que teníamos como referente, 3 de los 4 de la Alianza del Pacífico. Cada vez que hablábamos de que América Latina estaba mal, siempre sacábamos
los trapitos del domingo y decíamos, mire, pero aquí está Chile, aquí está Perú y aquí está Colombia, que más allá de sus problemas lo están haciendo muy bien. Pues hoy los tres países son los principales que están en una gravísima crisis y me gustaría que luego en la parte de preguntas podamos profundizar. Chile, cuyo presidente Piñera, 15 días antes que tuviera el estallido de octubre, le dijo al Financial Times que mientras América Latina ardía, Chile era un oasis. 15 días después de esa declaración al Financial Times, claramente el oasis se convirtió en un tsunami y la situación de Chile cambió radicalmente. A eso se le vino a sumar todo el problema que tenemos de sociedades irritadas, con profundo malestar social, con democracias fatigadas, con falta de confianza de la ciudadanía en el liderazgo político, con partidos políticos que se están desfondando, con instituciones que no alcanzan a relegitimarse frente a la ciudadanía y, obviamente, con una situación de demandas de que se renegocien los contratos sociales y, en algunos casos, que también se renegocien las constituciones políticas, como es el caso de Chile. El hecho que haya demasiado desorden o mucho desorden en las calles, sacando el tema de la violencia, que es un tema muy serio que debemos analizar, pero la protesta social per se, más que un síntoma de una democracia en crisis, es el síntoma de una democracia vibrante y por lo tanto, más allá de aquellos que les preocupa el desorden y que quieren siempre tener el país ordenadito, yo creo que hay que tomar en cuenta y poner mucho oído fino a lo que la calle está diciendo, sobre todo los jóvenes, sobre todo las mujeres, porque hay una falta de sintonía absoluta en muchos de nuestros países entre las élites y lo que la ciudadanía quiere, sobre todo jóvenes y mujeres. El propio presidente Piñera tomó nota de lo que ha pasado en estos casi 2 años y al día después de la derrota muy importante que la derecha tuvo en las elecciones para la elección de constituyentes de hace unas semanas, dijo, tenemos que reconocer que no estamos en sintonía con la ciudadanía. Entonces, esa expresión del presidente Piñera yo creo que puede ser aplicada a muchos otros gobernantes que, como los Borbones, no terminan de entender que no entienden. Hay un elemento fundamental. Esto no se arregla de manera superficial. Esto no se arregla llamando a los jóvenes y ofreciéndole unos bonos o regalándole algunas cosas. Lo que acá hay es la demanda de un modelo que tiene que ser cambiado en democracia, cuyas demandas tienen que ser canalizadas institucionalmente, sin violencia, pero que tenemos que ir al fondo, porque no se trata de arreglar las cosas con curita. A todo esto le tenemos que sumar un elemento emocional, que está muy incentivado por el tema de las redes sociales. Esto no se arregla únicamente con soluciones y fórmulas tecnocráticas. Y si no, veamos Colombia. Supuestamente la reforma tributaria, no soy un tributarista, era una buena reforma desde el punto de vista técnico. Pero, muchachos, o sea, hay que poner las reformas en un contexto político, emocional, social, y además hay que ver a quién le pega y en qué momento uno presenta una reforma. Es decir, acá hay que ir buscando cómo compensar lo bueno de la tecnocracia con lo bueno de la buena política y, vuelvo a insistir, la gravedad de la situación no debe llevarnos a un pesimismo paralizante, pero aquí la política, la buena política, la política con P mayúscula, tiene la obligación de ir de una mano de lo bueno, de lo tecnocrático, de los buenos consejos, en todas las disciplinas, en la economía, en la salud, etc. Y de la otra mano, con mucha empatía para poder conectar con un relato, para poder hablar y ponerse en el lugar del otro. Esto no se va a solucionar en el mediano y largo plazo, por más que le montamos 1 millón de militares a las protestas sociales. Vamos a calmarlas en un momento determinado. Pero criminalizando la protesta social no vamos a lograr resolver el problema en el mediano y largo plazo, y lo que aquí tenemos que pensar es en ese mediano y largo plazo.
no tengo más tiempo para ir profundizando en el diagnóstico. Si a todo esto le agregamos el efecto de la pandemia, que con el 8% de la población tenemos más del 30% de los casos, más del 30% de los muertos, el 7.7% de la caída del PIB en el 2020, el aumento de la pobreza en más de 20 millones, el aumento de la desigualdad, tenemos una situación de tormenta perfecta. Tenemos una situación en la mayoría de nuestros países de tormenta perfecta que tenemos que manejarla con mucha muñeca para poder generar estos niveles de diálogo y de escucha y de empatía con una ciudadanía, vuelvo a decir, con profundo malestar social, que tanto en las calles como en las urnas está pidiendo cambios importantes y que si no se los sabemos dar, ahí el peligro, no solamente que vengan independientes, outsiders, sino que venga una nueva ola de retórica populista como ya está instalada. Ojo, que las orejas del populismo ya asomaron antes de la llegada de la pandemia, 2018, Andrés Manuel López Obrador en México, Bolsonaro en Brasil y luego Bukele en El Salvador. Ahí ya estaban instaladas. No hablo de los Ortega, no hablo de los Maduro, etcétera, porque eso no es solamente populismo, eso es autoritarismo, eso es dictadura, y sobre eso también tendremos que hablar. Es en este contexto de tormenta perfecta donde, de nuevo, sin el pesimismo paralizante y tratando de encontrar posible, como dice Hirschman, lo posible frente a lo probable, es que tenemos que encontrar cuáles son las posibles salidas. A su vez tenemos un 2021, un año 2021 tremendamente complejo y demandante. Necesitamos hacer frente de manera eficaz a la pandemia, la mayoría de nuestros países no lo está haciendo, incluso algunos lo negaron, lo subestimaron y se llegaron a reír de la pandemia. Segundo, proceso de vacunación, salvo Chile y quizás hasta cierto punto Uruguay, y con algunas otras excepciones, la mayor parte de nuestros países no está avanzando adecuadamente en el tema de vacunación. Hay que reactivar economía, pero no una economía, y en esto no soy economista y después aprenderé mucho de José Antonio como cada vez que lo escucho. Pero yo veo que hay muchos gobiernos que están aplaudiendo feliz de que la economía va a rebotar. 6% acá, 7% allá. Cuando uno mira, rebota porque Colombia, decía ayer un titular del país, sale gracias al café y al petróleo. Brasil sale por la soja, Argentina sale por la soja y Perú y Chile sale por el precio estupendo del cobre. Bueno, esa es la salida de la región. Hay que generar empleo de calidad. Antes de la pandemia teníamos entre el 50 y el 60% de informalidad. No sé cuál será ahora el nivel, 70 me imagino. Y hay que crear empleo de calidad. Hay que seguir ayudando y protegiendo y para eso necesitamos recursos. Y por lo tanto hay que ir a una reforma tributaria. Todo el mundo se rasga la vestidura cuando se piensa aplicar tributos al 1% más rico. Esto no es comunismo, esto lo acaba de decir incluso Biden, que pareciera ser que el espíritu de Olof Palme se reencarnó en Biden cuando esa noche dio ese discurso casi como un socialdemócrata nórdico. Oigan, datos de Fortune. Antes de la pandemia había 76 multimillonarios en América Latina. 16 meses después hay 107. Aumentó el 40% el número de multimillonarios. El monto que tenían en su momento era 250.000 millones de dólares, número redondo, en este momento están en 480.000 millones. O sea, la pandemia no le ha pegado a todos por igual. O sea, en muchos casos ha incentivado de manera, yo diría, grosera la desigualdad. Entonces, ahí tenemos un largo listado de temas. Y todo esto en una región que inicia su superciclo electoral. Entre 2021 y 2024, 17 países de América Latina, todos salvo Bolivia, van a tener elecciones presidenciales y congresuales. Por lo tanto, de nuevo, si no hacemos bien las cosas, si no hay buenas ofertas, el riesgo de más populismo está ahí. Con tendencias muy claras. Voto castigo a los oficialismos, sea del color que sea, salvo en algunos casos de líderes populistas como Bukele, que salió fortalecido. Número 2, ciclos políticos más cortos. ¿Por qué? Porque hay mucho más castigo, los gobiernos se desgastan rápidamente. Gobiernos con popularidad en el piso, salvo 4 o 5 excepciones, todos por debajo del 30%, y en algunos casos por debajo del 10%. Instituciones totalmente deslegitimadas, partidos políticos en Chile con
con el apoyo del 2 y 3% de la población. 2 y 3%, partidos políticos y congresos. Es decir, tenemos una situación que demanda mucha atención y urgente atención. ¿Qué hacer en este contexto? Porque se me acabó el tiempo. Yo creo que aquí tenemos que comenzar a poner temas sobre la mesa. Primero, y aquí confieso que hay un conflicto de interés, hay que revalorizar la política, lo siento mucho por los economistas, pero hay que volver a traer la buena política, la política con P mayúscula, en el centro, revalorizando el papel central. Estas son decisiones políticas. Obviamente con el apoyo de la tecnocracia, etcétera, pero es la política y en el centro, junto con la política, de la mano, la agenda para mejorar la calidad de la gobernanza y de la gobernabilidad. Ojo, que si en esta década no hacemos bien las cosas, no solamente vamos a tener otra década perdida en lo económico, no solamente vamos a tener retrocesos de 1 o 2 décadas en desarrollo humano, sino que podemos perder el tema de la estabilidad política, de la gobernabilidad y de la democracia. En muchos países se está experimentando un fuerte deterioro. Es cierto que ninguna ha colapsado, pero el deterioro que estamos viendo en democracias en varios países, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, el autoritarismo en Nicaragua, el autoritarismo en Venezuela, el autoritarismo en Cuba, el deterioro en Bolivia, el deterioro en Paraguay, la situación de mucha preocupación en México y en Brasil, sumado el de Argentina. Es decir, la región se ha ido quedando sin lo que yo llamo las anclas de estabilidad. México en una situación muy compleja. De hecho, The Economist la semana pasada y más de 400 intelectuales, políticos y empresarios están hablando que esta elección de medio periodo lo que está en juego no es la gobernabilidad, sino democracia o dictadura. En Brasil estamos en una situación de marcada polarización, que es otra de las tendencias muy claras que estamos viendo. Un crecimiento de la polarización política y un crecimiento de la fragmentación, congresos con 10, 12 bancadas, como tiene Perú, como tiene Ecuador recientemente, con 30 partidos, como tiene Brasil, que dificultan mucho llegar a acuerdos, pero que también dificultan mucho la gobernabilidad. Entonces, ese es un tema. Segundo, hay que ayudar a que los países puedan organizar elecciones para que tengan la legitimidad de origen, para que eso sea incuestionable, algo que está en crisis, como estamos viendo, entre otros países, en Nicaragua, donde el dictador de Ortega está haciendo todo lo que tenga que hacer para él y su mujer, en esa monarquía familiar, continuar en el poder. Tercero, hay que avanzar en el tema de la división de poderes, legitimidad de ejercicio, como dice la Carta Democrática Interamericana, para evitar que los ejecutivos terminen concentrando de manera excesiva poder, aunque tengan buenas intenciones, como vemos en el caso de Bukele. Una vez que él tiene el poder y una vez que tiene el poder en la Asamblea, en 8 horas se liquidó a la Sala Constitucional y al fiscal para tener todas las instituciones alineadas. Eso es un fake de democracia. Cuarto, la gran asignatura pendiente de América Latina. El gran talón de Aquiles. Tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. No tenemos un verdadero Estado de Derecho que garantice la lucha efectiva contra la delincuencia, la lucha efectiva contra la impunidad en la corrupción y que garantice la seguridad jurídica para las inversiones. Cuarto, recuperar el papel de un Estado moderno y estratégico con capacidad del delivery. Acá hay una situación no solamente de legitimidad de origen, de legitimidad de ejercicio, sino también de legitimidad de resultados. La democracia tiene que ofrecer resultados. Quizás con una visión schumpeteriana de que la democracia es meramente un proceso, uno puede estar contento con eso. Pero hoy la ciudadanía está pidiendo la democracia resultados, y cierro con 2 más. Hay que renegociar los contratos sociales y en aquellos países donde la ciudadanía lo pida hay que renegociar también las constituciones políticas, pero yo creo que acá Chile está dando uno de los modelos de ejemplo. Hay que hacer esto canalizando todas estas demandas por la vía institucional. Séptimo, la reforma tributaria. Todo esto necesita plata, ¿de dónde la sacamos? Y como decía al inicio, de esto ningún país se salva solo, por lo tanto tenemos que avanzar en fortalecer la cooperación y la integración regional, que en nuestra región realmente anda muy de capa caída. Gracias.